Muy buenos días, distinguido tutor. Recibo un saludo de parte del maestrante Boris Luis Antuní Chantú. Bueno, ese es mi trabajo en relación a la prueba ilícita en el proceso penal, los límites y contradicciones en el sistema jurídico y lo que abarca. Bueno, empezando, la regulación de la prueba ilícita en un sistema penal ecuatoriano es indispensable para armonizar la búsqueda de la verdad y la protección de los derechos humanos. Tanto la Constitución del 2008 como el Código Orgánico Integral Penal establecen el principio de exclusión que impide valorar pruebas obtenidas de manera ilegal, protegiendo así de esta manera los valores de la legalidad y del debido proceso y también de los derechos humanos. Esta regulación se divide las pruebas tipo ilícita en constitucional y legal. Aquí abarcaría los ejemplos como tortura, interceptaciones al teléfono sin autorización, por otro lado violaciones a cadena de custodia o interpretación no autorizada por la autoridad judicial. Por otro lado, como introducción, la regulación de la prueba ilícita es uno de los pilares a equilibrar del proceso de búsqueda de la verdad y el respeto de los derechos fundamentales de los procesados. El marco regulatorio en el Ecuador incluye en la Constitución 2008 que prohíbe el uso de la prueba inadquirida, el Código Orgánico Integral Penal que refleja el compromiso del Estado con la legalidad, la justicia y también el debido proceso respectivamente. Como marco constitucional y principios fundamentales, el marco constitucional ecuatoriano define los fundamentos básicos por los cuales se debe regular la admisibilidad de las pruebas ilícitas en el proceso penal, y más específicamente las pruebas obtenidas que no están al margen de la ley, para ser redundante. De aquí en este caso nos basamos en la violación de los principios constitucionales. Como primer principio sería el principio de legalidad. Este principio es uno de los principios dominantes del concepto del Estado de Derecho y obliga a la autoridad a regular legal y estrictamente las actuaciones. Yéndonos al punto de la prueba ilícita, el principio de la legalidad obliga a asegurar que toda prueba presentada ante un tribunal haya sido obtenida de acuerdo a la ley, a derechos fundamentales y a las garantías de las personas relacionadas. Otro principio también que abarcaría sería el principio del debido proceso. El debido proceso es una protección constitucional que abarca la idea de que los derechos de las partes de cualquier procedimiento judicial se observan y se respetan en cada fase del proceso. En lo que respecta a la prueba ilícita, el debido proceso tiene un papel principal de proteger al acusado de ser condenado con la ayuda de pruebas obtenidas a través de métodos ilegales. Así, de esta manera garantizaríamos un juicio justo. Como otro principio sería el principio de dignidad humana. La dignidad humana es un principio rector de la Constitución ecuatoriana y un valor supremo al orden jurídico. Cualquier método de obtener estas pruebas, incluida la tortura, el uso excesivo de la fuerza, la invasión arbitraria de la propiedad, la invasión arbitraria de la privacidad, viola no solo el principio de dignidad, sino también la propia legitimidad del sistema judicial. Aquí nos basaríamos en una relación de las pruebas ilícitas y los derechos humanos. El principio de proscripción de la prueba ilícita no solo se encuentra entre los principios procesales que fundamentan el sistema jurídico, sino también el respeto a los derechos humanos, ratificando que el Ecuador también tiene tratados internacionales. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establecen claramente que los estados tienen obligaciones relacionadas con la protección de los derechos fundamentales de las personas. Ellas no deben ser sometidas a ninguna tortura, ninguna presión a fuerza, en este caso ser utilizadas como pruebas. Los derechos a un juicio justo y al debido proceso prescritos en el artículo 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos impiden que se realicen estos daños a la moral. El Código Orgánico Integral Penal y el refuerzo constitucional también secunda la Constitución al proporcionar disposiciones específicas con respecto al cómo deben lograrse, al cómo deben presentarse, valorarse las pruebas en un enjuiciamiento penal. Por ejemplo, en el artículo 454 del COIP, cualquier prueba obtenida con violación de los derechos constitucionales o legales no es aplicable o tampoco tiene medios probatorios.
Aquí hablamos de la importancia del control judicial en la protección de principios. El control judicial desempeña un papel crucial en la aplicación de los principios constitucionales relacionados estos con la prueba ilícita. A los jueces se les asigna una responsabilidad de supervisar la legalidad de las pruebas presentadas en un juicio y de excluir las que hayan sido obtenidas de manera ilícita. El propósito de esta actividad no es únicamente proteger los derechos de los procesados, también sirve para asegurar la legitimidad del sistema judicial. Así, de esta manera incrementamos la lógica y también la confianza de la administración pública. Aquí hablaríamos de una clasificación de categorías de la prueba ilícita. Una categoría puede ser la que abarca todas las que se obtienen mediante comisión de actos específicos que socavan de manera grave los derechos más elementales de las personas. Para ser específico, la dignidad, la inviolabilidad del ser humano, la privacidad, la integridad física, la integridad psicológica, como ejemplo serían la tortura, la violencia, son inadmisibles porque la tortura y los tratos crueles y degradantes se prohíben explícitamente en el marco constitucional. Asimismo ocurre en el robo de cosas en un domicilio sin debido orden judicial, lo cual viola la inviolabilidad del hogar y también además sin una comunicación no autorizada interceptada, lo cual viola la privacidad y la confidencialidad. Esos ejemplos socavan la integridad de la prueba, sino también la legitimidad completa del proceso. Otro tipo de pruebas también sería las que no conllevan específicamente la violación directa a los derechos fundamentales, sino violan las normas procesales básicas desarrolladas para garantizar un juicio justo. ¿A qué me refiero? Se puede utilizar violaciones de los plazos procesales para la recopilación de las pruebas. También puede cuestionar la validez de la evidencia. Se cuestiona la validez de la evidencia encontrada. Del mismo modo, las violaciones en los procedimientos de cadena de custodia de las pruebas materiales. Otro ejemplo también sería obtener pruebas de tal manera que un organismo de investigación judicial no autorizado lleve a cabo los procedimientos que requieran un orden judicial, como allanamientos de morada o inspecciones personales, sin la aprobación de un juez adecuado. Hablemos de las consecuencias de la admisión de las pruebas ilícitas. Como lo indica Ferrer-Magregor en el 2010, la admisión de las pruebas ilícitas en el proceso penal conduce a una serie de consecuencias negativas que afectan a todos los involucrados en el caso y también de esta manera al sistema judicial en conjunto. Si hablamos de doctrina, en algunos sistemas de derecho ya se han hecho excepciones al principio de exclusión. Como la doctrina de inevitabilidad del descubrimiento lo indica Fix-Fierro en el 2014, esta doctrina propone que en caso de una u otra forma la evidencia habría sido inevitablemente descubierta mediante fuentes legales, esta se permitiría. Pero no obstante, en el contexto de nuestro sistema judicial ecuatoriano aún no se ha tomado en cuenta y todavía no hay debate sobre este tema. Como conclusión, el papel de la regulación de la evidencia ilícita en el sistema legal ecuatoriano, por lo tanto, es involucrar valores al Estado, especialmente la legalidad, el debido proceso, el respeto por los derechos humanos fundamentales. Sin embargo, la evidencia ilícita, cuando se permite su entrada en el juicio, presenta desafíos en la práctica y por esta razón la evidencia debe ser mucho más que una medida legal. Como recomendaciones sería promover la capacitación de los jueces, fiscales, defensores para garantizar que así comprendan adecuadamente los principios del debido proceso, la exclusión de pruebas ilícitas y los derechos humanos. Además, es importante implementar mecanismos de supervisión que así permitan auditar las decisiones relacionadas para la admisión de las pruebas, así asegurando que se alineen los estándares legales y también constitucionales. Ese es mediante investigación. También debería ser tomada en cuenta la doctrina, ya que en ciertos casos, si se adopta pruebas de manera no se llamaría ilícita, aunque en Constitución, aunque en ley sí se los trata de manera ilícita. Pero hablando de proteger el bien jurídico protegido, como en caso de algunas pruebas pueden beneficiar a la víctima y así también llevar a la culpabilidad a una persona procesada, pues sería debatible entrar en doctrina, adoptar doctrinas de otros países y también adaptarlas a nuestro país para así proteger los derechos humanos, los derechos de las personas de bien, que sería lo más lógico en este caso. De esta manera termino mi ponencia, distinguido tutor.
De antemano pedirle disculpas por un poco la lectura, ya que mi trabajo fue un poquito más largo de las 5 hojas que exponía en la universidad. Sin embargo, quise puntualizar cada tema, quería decirlo con exactitud, incluso me faltó bastante, quise cortar el tema, dijeron 5 minutos, mil disculpas. De antemano muchas gracias, muy feliz, muy agradecido por tener el honor de formar parte de sus clases. Lastimosamente la luz no se pudo participar, pero es un agradecimiento de corazón y ojalá pueda tener el gusto y el honor de otra vez recibir sus clases, distinguido tutor. Bendiciones y muchísimas gracias.